Hola, soy Leslie. Esta semana estuvo con nosotros el pastor Marcos Richards, que estuvo compartiendo acerca de cómo Dios utiliza el camino más seguro para llevarnos hacia nuestra tierra prometida, que representa las promesas y propósitos de Dios para nuestra vida. Disfruta del mensaje. Muy bien, quiero empezar en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 y 18. Éxodo, capítulo 13, versículo 17 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Cuando Israel salió de su tiempo de esclavitud en Egipto, aquí nos da este interesante detalle. Dios no los llevó por el camino más corto, más directo, en lo natural más obvio, para llegar de Egipto a Canaán, la tierra prometida. Les hizo ir por un camino más largo, llevándolos hasta el Mar Rojo. Y una razón que da muy específica es porque había los filisteos en ese camino más corto. Y en este momento el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentar a los filisteos. Años después los iban a enfrentar y vencer, pero ahorita no era el momento, no estaban preparados. Y aquí encontramos una gran verdad: Dios no usa el camino más corto. Dios no usa el camino más corto para ir a nuestra tierra prometida, que representa las promesas y propósitos de Dios para nosotros. Muchas veces cuando estamos buscando avanzar en los propósitos de Dios, nos imaginamos una ruta directa, un camino directo, rápido, sencillo, y pronto nos vamos a dar cuenta que Dios no usa el camino más corto, ni más sencillo, ni más cómodo. Pero no es porque es cruel. Él sabe lo que Él tiene que estar haciendo en nosotros, en el proceso, preparándonos para lo que va a venir más adelante. Es como que Dios tiene su propio GPS. Yo creo a todos nos ha tocado de repente querer seguir un GPS o algo similar, y que nos manda por unas desviaciones y unos caminos más largos y raros. Me acuerdo la primera vez que quería ir a los maizales, los corn maze de ahí de la Unión en octubre, y nunca había ido, era la primera vez, y estaba tratando de seguir las instrucciones de un GPS, y me estaba llevando por un camino. Bueno, al fin ya se hizo de noche y llegamos a parecía una planta nuclear o qué sé yo, en medio del desierto. Me acerqué, salieron los de seguridad, no sé si tenían un extraterrestre ahí o qué, mejor ya me fui a mi casa. A veces nos fallan estos aparatos. Lo maravilloso de seguir al Señor Jesús es que, aunque a veces, como no usa el camino más corto, a veces sentimos que estamos perdidos en el desierto, Él no está perdido ni está confundido, y sabe exactamente por dónde nos va a llevar, y nos va a llevar a la tierra prometida. Él nos va a llevar al cumplimiento de sus planes y propósitos. Tal vez esto es una razón por qué a veces ciertas cosas no se desarrollaron como pensábamos, porque Dios sabía que no era lo mejor para nosotros a largo plazo. Quizá por eso ese trabajo o esa promoción que tanto anhelabas y no se hizo, no es porque Dios no contestó, es porque Dios en su soberanía y sabiduría sabía que luego iba a haber efectos secundarios negativos para tu vida o tu familia.
Quizá esa relación sentimental que tanto querías y se frustró. Realmente era la misericordia de Dios deteniéndote de algo que luego iba a traer más dolor y complicación que bendición. Ahora, podemos entender esto hasta cierto punto en lo natural. Por ejemplo, si un preadolescente quiere manejar, entendemos como padres que no es lo conveniente. Ahora, manejar no es malo, de hecho es muy útil el poder manejar, pero tiene su tiempo. Y si, pues es que el niño quiere manejar y manejar es algo bueno, así que le suelto las llaves, imagínate, estoy poniendo en peligro su vida y la vida de todos los por donde él va manejando. Entonces entendemos hasta cierto punto este principio. Obviamente el camino de la vida es mucho más complejo que eso y hay cosas que solo Dios en su soberanía puede entender, pero podemos vivir con esta seguridad y confianza. Aunque Dios no usa el camino más corto, Él está en control y Él nos va a llevar a la tierra prometida. De hecho, a veces circunstancias de la vida que parecen una cosa terminan resultando muy diferente. Y quiero leer esta pequeña historia china antigua como ejemplo. Se cuenta de un campesino que tenía un caballo y era lo único que tenía. Era muy importante para su trabajo en el campo. Y un día el caballo se escapó y todos los vecinos y cercanos al hombre dijeron: ¡qué mala suerte! Y él dijo: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Unos días después volvió el caballo y venía con él siguiéndole varios caballos silvestres que se le habían pegado, y ahora tenía varios caballos este campesino. Entonces los vecinos dijeron: ¡qué buena suerte! Y el hombre dijo: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Pues unos días después su hijo joven estaba tratando de domar uno de los caballos silvestres y le dio una patada y le quebró la pierna, y todos dijeron: ¡qué mala suerte! A lo cual el viejo chino dijo: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Unos días después llegó el ejército y para llevar a todos los jóvenes fuertes y sanos a una guerra sangrienta. Y llegaron con el hijo de este campesino, pero como vieron que tenía la pierna quebrada, no lo llevaron a esa guerra. Y todos dijeron: ¡qué buena suerte! Y ya saben lo que dijo el viejo campesino, ¿verdad? Lo bueno es que tú y yo no dependemos de la suerte. Tú y yo sabemos quién está en control y nuestras vidas están en sus manos, y en toda circunstancia podemos confiar en Él. Y a veces hay situaciones difíciles, dolorosas, complicadas, y el dolor es real. Pero en medio de ello yo quiero animarte el día de hoy, que aunque Dios no usa el camino más corto, Dios te está preparando para cosas mayores que tiene para tu vida. Ahora, no solo no usó el camino más directo, pero se fue por un camino a el Mar Rojo. Y la mayoría aquí probablemente se acuerdan de lo que sucedió ahí. Llegan al Mar Rojo. Para esto el faraón se arrepienta de haber soltado a los israelitas. Entonces con todo su ejército sale a perseguirlos. Y de repente el pueblo de Israel está atrapado. Tienen al Mar Rojo enfrente, montañas a un lado, y ahí vienen los egipcios detrás. Parece que Dios escogió, no solo no escogió el camino más corto, parece que escogió el peor camino imaginable. ¿Por qué nos traes por aquí? Estamos atrapados. Y bueno, conocen la escena, ¿verdad? Dios obra milagrosamente, abre el Mar Rojo, cruzan los israelitas y luego los egipcios tratan de perseguirlos. Entonces Dios cierra el mar y ahí queda sepultado el ejército egipcio. Ahora, aparte del milagro, hay mucho significado en esta enseñanza, porque Egipto representa en gran manera el pasado. Egipto era el pasado de Israel.
era de donde habían salido, donde habían sido esclavos. Y Israel tenía una relación de, como dicen en inglés, love-hate, amor y odio hacia los egipcios y hacia Egipto. Por un lado los odiaban y odiaban su tiempo de esclavitud, pero si lees las escrituras, luego a cada rato estaban añorando volver a Egipto y estaban extrañando la rica comida de Egipto y como que olvidándose de que eran esclavos y de los latigazos y solo recordando los disque buenos tiempos en Egipto. Entonces, creo yo que si Dios no los hubiera llevado al Mar Rojo, probablemente el pueblo se hubiera echado la huya y hubiera regresado a Egipto, dejando a Moisés ahí en el desierto. Dios tuvo que tratar con su pasado para poder avanzar a su futuro. Y es lo mismo en nuestras vidas. Dios tiene que tratar con nuestro pasado, porque si lo vamos arrastrando, va a perjudicar y aún arruinar ese futuro, esa tierra prometida que Él tiene para nosotros. Nuestro pasado, pues hay muchas expresiones de ello, ¿verdad? Obviamente hay cosas pecaminosas que por supuesto necesitamos rendir completamente y cortar con ello. Pero a veces creo que son cosas más sutiles. A veces son patrones de pensamiento y conducta que fuimos aprendiendo o heredando y que adoptamos como nuestro, y no es necesariamente el plan de Dios para nosotros. Muchas veces simplemente por la manera que aprendimos de nuestros padres o por experiencias que vivimos, empezamos a ver las cosas y la vida de cierta manera y no necesariamente se alinea con la palabra de Dios y sus planes para nuestra vida. Y yo quiero animarte el día de hoy a decir: Señor, muéstrame si hay algo que yo estoy trayendo de mi pasado que no es parte de tu plan para mi presente y futuro, que necesito renovar mi entendimiento para que se alinee a tu palabra, porque a veces sin querer de nuevo lo traemos. Esto es muy común en los matrimonios, ¿sí? Y este es un pequeño paréntesis adicional, sin costo adicional a los casados. Muchas veces hay conflictos matrimoniales por esto. Llegamos al matrimonio, pues obviamente con nuestra manera de pensar, cómo fuimos criados, y pensamos que nuestra manera es la correcta o la mejor. Qué sorpresa que nuestro cónyuge creció con algunos otros conceptos y otras ideas y piensa que son los mejores también. Y de repente hay conflictos sobre cosas que no son ni correcto ni incorrecto, pero nosotros nos aferramos a que tiene que ser la manera que yo crecí. Y necesitamos evaluar cada una a la luz primero de la palabra de Dios y luego de un mutuo acuerdo entre la pareja. Fin del consejo matrimonial. Vamos a continuar con el mensaje. Dios necesita tratar con nuestro pasado. Y quiero tomar estos siguientes minutos para hablar un poco de eso. Si yo pudiera poner en una palabra, la palabra clave para tratar con nuestro pasado es la palabra perdón. Perdón, y yo quiero darle 3 enfoques: el reconocer, el recibir y el regalar perdón. Primero, yo necesito reconocer mi necesidad de perdón. Romanos 3:23 afirma el hecho de que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y esto nos ha destituido o privado de la gloria de Dios. Espero estés disfrutando de este mensaje. Te recuerdo que ya está disponible la aplicación de Vino Nuevo El Paso para Android y Apple. Ahí podrás encontrar podcast y una manera más fácil y rápida de dar. Continuamos con este mensaje. Yo necesito reconocerlo y necesito responder a ello en lo que la Biblia llama arrepentimiento. No solo remordimiento, no solo sentirme mal, pero
hacer un giro de 180 grados, abandonar lo que es pecado, lo que no honra a Dios en mi vida, reconocer que esto no agrada a Dios y abandonarlo. Ahora, es más fácil decir eso que hacerlo. Y el apóstol Pablo fue el primero en decirlo. En Romanos 7 él habla de que, oye, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Esto sí es una lucha, y no hay una fórmula sencilla, pero la esencia que aprendemos a través de Romanos 7 y 8 es rendirlo a la obra del Espíritu Santo. Reconocer que en mis fuerzas yo no puedo, y continuamente conectarme a la obra del Espíritu, conectarme, alimentar mi vida en el Espíritu, con la palabra, con la oración, estar cerca de Dios y rendir a Él, y tener confianza, fe, que Él es el que me transforma. Que no puedo yo nomás hacer unos ajustes, o voy a estar trabajando solo en la fachada. Necesito el cambio interno que solo el Espíritu Santo puede obrar en mí. Lo que sí no debo de hacer es reaccionar como Adán y Eva reaccionaron ante su pecado. ¿Qué hicieron? Se alejaron de Dios, se escondieron, y luego cuando llegó el Señor empezaron a echar la culpa. Sí, Adán echándole la culpa a Eva, Eva a la serpiente, y ellos escondiéndose de Dios. Esto es lo último que debemos de hacer. Más bien yo quiero animarte primero a reconocer tu necesidad de perdón, como yo necesito hacerlo. Reconocer mi parte y arrepentirme. Y lo otro, lejos de esconderme de Dios, yo debo correr a Él, correr a la comunión con Él, a estar con Él. Qué bueno que estás en la casa de Dios. No te alejes de la casa de Dios. Pero también en tu casa personal necesitas apartarte y tener tus tiempos a solas con Dios. No te alejes. ¿Saben que pecado literalmente quiere decir fallar al blanco? Eso es lo que literalmente significa. Como alguien tirándole con una flecha a un blanco. Y el pecado es fallar al blanco. El blanco es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo le voy a dar al blanco? ¿Alejándome o acercándome? Lo más cerca que yo estoy del blanco, más le voy a poder atinar. Lo más cerca que tú estás de Dios, caminando con Él, buscando estar cerca de Él, mucho mejor vas a poder darle al blanco. Él te va a ir dando la ayuda, la fortaleza que solo Él puede. No te alejes, no escuches la voz de condenación, no la aceptes. Acércate a Él. Así que primero es reconocer mi necesidad de perdón. Número 2 es recibir su perdón. Otra vez en Romanos, ahora capítulo 8, versículo 15 y 16 nos hablan de la adopción. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto nos habla de que hay un espíritu de esclavitud y produce temor. Es la mentalidad de un esclavo. Un esclavo buscaba obedecer a su amo, pero principalmente por temor. Temor al castigo o el temor a no recibir aprobación. Y lo contrasta con el espíritu de adopción que nosotros tenemos por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, por haberlo recibido. Dice que entre nosotros el Espíritu Santo, y aquí es llamado este espíritu de adopción, y produce seguridad, confianza. Si el esclavo busca agradar por temor, el hijo en una relación saludable busca agradar al padre por amor y agradecimiento, no por temor.
Y esta es la relación que un papá quiere con su hijo, que le obedezca por amor. Y es la relación que Dios quiere tener con nosotros, sus hijos. Así que nos llama a recibir el perdón que Él compró en la cruz del Calvario, y camina en esa seguridad de que eres hijo, eres hija, eres perdonado, perdonada, hecho nuevo en Cristo Jesús. Tan amados que dice esta escritura, clamamos Abba, Padre. Y tal vez has escuchado de esta palabra Abba, que es la manera que los niños aprendían a decir Padre. Entonces el equivalente para nosotros más común sería papá. La manera de un niño decirle a su padre es un término de confianza y de cariño. Podemos tener esta relación con nuestro Padre. Él es tu papá que te ama, que te perdona, que te restaura. Y dice que clamamos Abba Padre. Esto es un término de confianza. No solo lo decimos a tientas, a medias. No, podemos clamar con toda certeza Abba Padre, porque Él nos ha adoptado. Somos sus hijos, somos amados. Oh, sí, dale aún más fuerte ese aplauso. Él es digno. Ahora el versículo 16 dice que el Espíritu testifica, es como un testigo de esta verdad. Porque hay otros testigos, hay voces que nos dicen lo contrario, hay voces de condenación. Obviamente la principal es el mismo diablo, que es llamado el acusador de los hermanos. Y a veces hay algunos hermanitos por ahí que le echan la mano, ¿verdad? Y también echan sus acusaciones. Y peor tantito, a veces tú y yo, nuestros mismos sentimientos nos están acusando y son como testigos en nuestra contra, nuestras emociones. Pero la buena es que el testimonio que realmente cuenta la tiene el Espíritu Santo, y dice que Él testifica que tú y yo somos hijos de Dios, somos perdonados, somos adoptados. Y cuando vienen esas otras voces, sean externas o sean internas, yo quiero animarte a ir a la fuente de verdad, la palabra de Dios, y decir: hay un testimonio que es sobre todos los demás, y es el que dice la Biblia, que Dios dice acerca de mí, y ese es el que voy a creer. Ese es el que voy a creer. Somos llamados familia. Adopción es un término de familia. Ahora, otro detalle de la adopción: ¿cuántos saben que la adopción no se gana? No hay un bebé que puede merecer ser adoptado o esforzarse para ser adoptado. Una adopción de un bebé es completamente decisión de los padres. Es gracia, es inmerecido de parte de ese bebé. Y así es con nosotros y Dios. No es porque, bueno, ahora le voy a echar ganas y voy a merecer esta adopción. No puedes, deja de ir por ese camino que es muy agotador y produce muy poco fruto. Reconoce que es un regalo de su amor y ahora obedece y sírvele con todo el corazón, por amor y agradecimiento. No por temor o por comprobar algo. Él ya lo comprobó. Él ya hizo la obra. Ahora caminemos en amor y agradecimiento. Más adelante en Romanos 8, del versículo 31 al 34, nos va ampliando esto. ¿Qué diremos frente a esto? Y esto es para algunos que están aquí. De hecho es para todos, pero unos muy en particular. Dios quiere que lo oigas. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él es bueno, Él está de nuestro lado. Y continúa el pasaje
en el versículo 33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Sí, no hay condenación porque Cristo está de nuestro lado. Pero yo he fallado mucho. Sí, pero Cristo ya pagó. No hay condenación porque Él sufrió nuestra condena. Y ahora, si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? ¿Cómo no nos va a ir guiando a nuestra tierra prometida? Aunque no por el camino más corto, pero Él nos va a llevar ahí. Este lenguaje de que Cristo intercede por nosotros, ¿qué significa? Hay varias referencias a ello en el Nuevo Testamento y se puede traducir igualmente nos representa, y creo que queda más claro así. No es como que tiene que orar por nosotros, más bien Él nos representa delante del Padre. Así que tú y yo somos justos, justificados, porque Él, nuestro abogado defensor, es justo delante del Padre. Así que somos justos, somos perdonados, en el amado somos aceptados en Cristo Jesús. Y eso me lleva al último punto: regalar perdón. Yo necesito reconocer que necesito perdón y arrepentirme. Necesito recibir ese perdón, callar la voz, los testigos de condenación y vivir en el perdón y aceptación del Padre. Pero luego yo necesito regalar perdón. Y si me ayudan si alguien me pudiera ayudar en el teclado para este último punto. Romanos 12, versículo 17 y 18 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y me encanta que incluye el versículo 18: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Sí? No somos responsables de la respuesta de los otros, pero en cuanto dependa de nosotros, busquemos estar en paz. Busquemos regalar perdón. El versículo 17 dice: no paguen a nadie mal por mal. No paguen. Y saben, muchas veces usamos términos de pagar cuando hablamos de perdonar. Me la va a pagar. Y no me refiero en sí a dinero, ¿verdad? Hablamos de cuentas pendientes y no nos estamos refiriendo necesariamente a dinero. A veces son cuentas emocionales, morales, y se usa este lenguaje, y creo que nos puede ayudar a entenderlo aún mejor. Ahora, hay cosas que no debemos de olvidar. Sí debemos de perdonar y olvidar, pero hay unas cosas que no debes de olvidar. Señor casado, no debes de olvidar el aniversario de tu esposa, ¿sí? Por favor, no debes de olvidar ir a recoger a tus hijos cuando te toca, o por lo menos los nombres de tus hijos no debes de olvidar. Pero hay muchas cosas que sí debemos olvidar, y cuando digo olvidar no me refiero a literalmente borrar del cerebro, pero dejar de tomar en cuenta. Dejar de tomar en cuenta. En una ocasión Pedro le preguntó a Jesús sobre el perdón y le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le dijo: 70 veces 7. Y sabemos que no se refería literalmente 490 veces y ya al 491 puedes guardarle rencor a este tipo. No, se refiere a un proceso. Le está diciendo: Pedro, esto es vez tras vez tras vez, hasta que la obra sea completa. Y muchas veces es un proceso de decidir regalar perdón al que no lo merece, porque un regalo por definición no se merece. De hecho se llama perdón, y don quiere decir regalo, no se llama merecido. Es un regalo que tú y yo hemos recibido de Jesucristo sin merecerlo, y que ahora tú y yo tenemos que extender diariamente a personas que no lo merecen.
pero es absolutamente crucial para que nuestro Egipto quede enterrado en el mar. Nuestro pasado no nos esté perjudicando y dañando y robando de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Ahora Jesús, después de decir eso, cuenta una parábola, y solo la voy a parafrasear brevemente. Para explicar el perdón, cuenta una parábola que a veces llamamos de los dos deudores, de un hombre que debía el equivalente de millones y millones de dólares, algo imposible para pagar, y va ante el rey y le ruega por misericordia, y el rey lo perdona. Pero luego ese hombre sale y se topa con otro que le debía 100 denarios, y un denario era un día de salario. 100 días de salario, no era cualquier cosita, pero era insignificante al lado de la deuda que le había sido perdonada. Y él no perdona y lo manda a la cárcel, pero luego se enteran y va ante el rey. Y es sorprendente para nosotros cómo no perdonó después de haber sido perdonado tanto. Pero luego me veo en el espejo y digo: ah, caray, de repente hago lo mismo. De repente pierdo de vista todo lo que me ha perdonado el Señor, y ahí ando guardando rencor. Yo necesito diariamente ir a la cruz, recordar el precio que Él pagó para mi perdón sin yo merecerlo, y ahora yo regalar perdón al que no lo merece. Porque esto no solo va a afectar mi vida. Algo que he aprendido: la amargura nunca afecta solo a una persona. La amargura nunca afecta solo a una persona. Si yo dejo una raíz de amargura en mi vida, de hecho la Biblia dice, va a contaminar a muchos. Voy a empezar a perjudicar a otros. ¿Y a quiénes? Pues la lógica es a los más cercanos a mí, que tienden a ser los que más amo y son los más afectados por mi falta de perdón. Así que primero, por honra a Dios, y segundo, por el bien de los que amas, y en tercer lugar, por tu propio bien, regala perdón. Y cuando piensas así, te das cuenta que no es que el otro lo merece, no lo merece, es un regalo. Y allí en medio del camino, a veces la cosa se pone tan complicada. Y sí, Dios no usa el camino más corto, pero de repente es tan confuso qué camino ha escogido, y es difícil entender los planes y propósitos de Dios. Pero un versículo que ha sido ancla en mi vida y sé para muchos, y con esto acabo, es Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dependemos de suerte, no tenemos que estar adivinando. Sabemos que a los que amamos a Dios, Él causa que todas las cosas ayuden a bien. Él nos va a llevar por su camino a la tierra prometida. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Dile ahí en tu lugar: Señor, rindo a ti mi caminar, rindo a ti este camino en el cual me encuentro. Reconozco, Señor, que yo debo siempre pedir perdón por lo que me corresponde. Recibo tu regalo de perdón y regalo perdón en este día a aquel que como yo no lo merece, pero en tu gracia y en tu nombre, Cristo Jesús, lo entrego.